Y volvemos. Esta vez vamos a estar con Paula Garnero, que es asesora en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Y nosotros venimos insistiendo absolutamente en todo este ciclo, es decir, prácticamente en todos los programas, o gran parte de ellos, estamos hablando de cómo nos adaptamos al mundo y cómo nos adaptamos a las nuevas tecnologías y cómo incide esto en todo lo que puede ser la cuarta revolución industrial o lo que es los sistemas productivos, cómo influye en todo este espectro, cómo instruye también todo esto en lo que pueden significar las cadenas globales de valor, la formación en los empleos, en fin, temas importantes que vamos a abordar aquí con Paula, que me parece que son interesantes, ¿no? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Hablemos entonces un poco de este aspecto general. Bueno, yo creo que nadie duda hoy de que estamos atravesando una nueva etapa del capitalismo, de la economía global. Cambió muchísimo en los últimos, te diría, pocos años, 4 o 5 años, cambió un montón la forma en que trabajamos, la forma en que nos comunicamos. Y esto, por supuesto, tiene su correlato también en términos de cómo se piensan los negocios, cómo se organiza la producción y por supuesto, impacta también sobre el trabajo y sobre las habilidades que se demandan a los trabajadores y también en la gestión de los negocios y en la gestión de la producción. Es decir, también se demandan nuevas habilidades al empresario. Esta cuarta revolución industrial se la asocia con un nuevo periodo que está ligado a los datos, a la capacidad de generar y producir datos, de administrar datos. Y el valor está justamente en lo que se puede extraer de esos datos. La verdad es que a diferencia de la revolución industrial anterior, que se la asocia digamos, a finales de los años 60, comienzos de los 70, donde se buscaba y se logró la automatización de la producción en masa, digamos, mediante el avance de la computación o de la electrónica. En esta nueva etapa cuesta mucho identificar una única tecnología como una tecnología disparadora o encabezando este proceso. Ahora se habla de una matriz tecnológica convergente donde hay varias tecnologías que van generando distintos pisos tecnológicos y se van potenciando entre sí, y muchas de esas tecnologías ya existían en la revolución anterior. Por ejemplo, la impresión aditiva, o sea, la impresión 3D, la robótica, la computación en la nube, la simulación aumentada, la electrónica, los sensores inteligentes. Son todas tecnologías que están patentadas hace más de 20 o 30 años y que hoy tienen una funcionalidad o permiten amalgamarse con otras, dar lugar, por ejemplo, a la inteligencia artificial, dar lugar a tecnologías que antes no existían. Y la verdad es que lo que hoy se observa es que tenemos una enorme cantidad de datos y de hecho se dice que el 90% de los datos que hoy hay en el mundo fueron creados en los 2 últimos años. Y porque aumentó la capacidad de almacenaje y porque hay sistemas computarizados que permiten albergar algoritmos más o menos complejos, la verdad es que no se sabe cuál va a ser el techo de esto. Pero lo cierto es que hoy hay, por ejemplo, 3.750 millones de dispositivos conectados. Cuando me refiero a conectados, me refiero a que permiten conectividad en tiempo real, ¿sí? Y no es solamente su teléfono celular o un satélite. Me refiero a, por ejemplo, máquinas que están hoy trabajando en las industrias y que están, mediante Internet de las Cosas, emitiendo datos que son luego captados por sistemas, que son analizados y que permiten tomar decisiones de otra forma. Entonces, lo que cambia en términos sobre todo de la industria manufacturera, es que hoy se piensa en industrias inteligentes, en fábricas inteligentes. ¿Y esto qué es? Son fábricas, como las tradicionales, piensa en una fábrica, en una industria manufacturera, que a través de la utilización de Internet de las Cosas y de sistemas inteligentes, lo que hacen es generar datos a lo largo de todo el proceso. Entonces hoy es posible conectar, por ejemplo, a una industria en forma vertical y horizontal. Esto es conectar el área de ventas con el área de suministro, con el área de producción, e incluso obtener información del cliente final. Y también se comparte en esta época, es muy común compartir información con proveedores. Entonces las empresas empiezan a estar integradas con una lógica, una dinámica de sistema hacia arriba y hacia abajo. Y en ese ejercicio lo que termina ocurriendo es que se logra que
que las decisiones se tomen de forma descentralizada. Es decir, hoy ya no es necesario que el área de ventas pida a un proveedor que deje en la puerta de fábrica determinado suministro, sino que en la medida en que se comparte información con el proveedor en tiempo real, el proveedor puede anticipar, es decir, se pasa a un sistema preventivo a un sistema predictivo, puede anticipar cuál va a ser el consumo de su cliente y por lo tanto puede acercarse a la puerta de fábrica en el momento en que se predice que va a ser requerido el insumo. Y la verdad es que aunque esto suene futurista, ya está ocurriendo. En Argentina pasa absolutamente mucho. En el mundo pasa. Y aquí también pasa mucho. El esquema está, y además estamos considerados en un altísimo nivel. Nuestros científicos, nuestros técnicos realmente son de lo mejor, incluso son convocados por el mundo. Pero me pregunto, ¿cómo influye el ministerio en todo esto? Para que puedan adaptarse los industriales. La verdad es que es un desafío muy grande por varios motivos, digamos. Primero porque imagínense que estamos en un momento en el cual cambia también la lógica de los negocios. Como decía antes, cambia... piense que en la revolución anterior, por ejemplo, el ciclo era pensado muy desde la oferta, era producir para ser eficiente, o sea, producir la mayor cantidad posible con la menor cantidad de recursos, era diseñar, producir, vender. Hoy eso cambió. Hoy la lógica es poner al cliente en el centro de la escena y como el cliente va en el centro de la escena y me interesa saber cómo consume, cómo utiliza mi producto y como empresario intento acortar toda la distancia que me separa de él, también cambia la manera en que yo organizo mis negocios y la manera en que yo organizo la producción. Y esto, por supuesto, va a exigir flexibilidad absoluta, va a implicar en algunos casos estar frente a una demanda intermitente, es decir, hoy me demandan determinada cosa y esa demanda no la vuelvo a tener hasta dentro de un año. Va a implicar también producir en celdas cortas, lograr productos customerizados, o sea, lo más cercanos a lo que el cliente necesita. Y la verdad es que eso desafía mucho las capacidades del empresariado incluso, porque es una lógica completamente distinta, que implica flexibilidad y que implica nuevas habilidades. Habilidades que hoy generalmente se le demandan al trabajador, pero la verdad es que el empresario también tiene que desarrollarlas. Y eso implica trabajar mucho sobre la cultura de la empresa, por ejemplo. Hoy se requieren habilidades blandas relacionadas con la resolución de problemas complejos, con la inteligencia emocional, con el ser creativo en la medida en que la producción y los negocios se van automatizando y generando datos y demás. Si bien uno piensa, bueno, hay como un gran sistema pensando por el hombre, la verdad es que justamente por eso es necesario que el hombre esté cada vez más atento y pueda identificar cuando algo está presentando una falla, por ejemplo, cuando algo es incoherente y poder accionar en ese sentido. Y a la vez mucha flexibilidad, mucha capacidad para adaptarse a series cortas de productos, para adaptarse al cambio permanente, a un consumidor que no lo conozco y que quizás pueda llegar a predecirlo. Entonces, no solo se van a requerir en el trabajador habilidades del estilo STEM, de las que hoy se hablan mucho, que es habilidades en temas duros, en ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, sino que hacia el empresario se van a demandar también otro tipo de habilidades más relacionadas con lo soft, con el poder adaptarse a un mundo cambiante, a un consumidor desconocido, a una competencia que también va a ir cambiando mucho y bueno, se requiere flexibilidad. Ahora, ¿cómo llegan ustedes con todo claro? Es difícil, pero lo estamos haciendo. ¿Cómo hacen para llegar y cómo para despertar? O sea, todo el empresariado de algún modo tiene que saber de esto. Pero hay segmentos del empresariado que son como reacios a adaptarse a esto. Sí. Entonces, efectivamente, todo esto es el mundo, el futuro. Pero ¿cómo hace para compatibilizar? Tenemos un programa que se llama Clínica Tecnológica. Lo llamamos así no porque tenga que ver con hospitales, sino más bien porque se envía a la empresa a un ingeniero que hace un relevamiento de capacidades tecnológicas de la empresa y nosotros lo asociamos con un médico clínico en el sentido del generalista, ¿no? Va a la empresa, hace un diagnóstico de capacidades tecnológicas y ayuda a pensar un nuevo modelo de negocio para esa empresa. Es decir, una nueva manera de organizar la producción, una nueva manera de agregar valor a un producto tradicional, claro que en algunos casos es, por ejemplo, la creación de un producto plataforma o de generar un producto inteligente, que esto es aplicar sensores y domótica en algunos casos y empezar a
permitir generar datos en el usuario y por lo tanto que la empresa pueda absorber esos datos y luego poder analizarlos. Entonces, con las empresas trabajamos con este programa de clínica tecnológica, que es un ingeniero que va, visita, hace un diagnóstico y luego, junto al empresario, intentan encontrar una nueva reorganización de los factores productivos. Nos tenemos que ir, pero le doy medio minuto Sí, para bueno. que se dirija a los empresarios para incentivarlos a que se pongan en contacto. Bueno, yo creo que esta revolución, la verdad que ya está entre nosotros, no hay mucha chance de detenerla, el sol no se tapa con la mano, entonces yo creo que si bien siempre hay temor al cambio tecnológico y sobre todo al impacto que esto puede llegar a tener en el empleo, lo cierto es que los países que automatizaron, que incorporaron mucha tecnología, no son países que hoy tengan problemas de empleo, porque esto genera, digamos, sí genera desplazamiento de los trabajadores de una ocupación a otra, pero no necesariamente pérdida del empleo. Y a la vez hay que preguntarse qué pasaría si uno no incorpora esto a su manera de producir y no se sube a la ola. Digamos, creo que el daño puede ser mucho mayor que el que generan las tecnologías. Muchas gracias por venir. De nada, un gusto. Nada más, nos vemos el próximo viernes a partir de las 13 horas.